digital mediante proctoring e inteligencia artificial, donde el maestro Marco Antonio Sosa Palacios hablará de cómo la transformación digital en instituciones educativas busca mejorar la colaboración y la eficiencia en los procesos administrativos, satisfaciendo las necesidades de los usuarios y aprovechando la tecnología. Y cómo los exámenes de admisión en línea son un ejemplo de este cambio, ya que ahorran tiempo, reducen costo y utilizan la inteligencia artificial para garantizar la integridad del proceso. Estos avances digitales permiten que las instituciones se adapten a las expectativas de las nuevas generaciones y se posicionen como líderes en transformación digital. De la coordinación de los reconocimientos. Muchas gracias. ¿Me podría pasar? Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Como ya me hicieron el honor de presentarme, Marco Antonio Sosa, secretario de Servicios Educativos del Instituto Politécnico Nacional. Y hoy en día les venimos a platicar de un caso de éxito que hoy en día con mucho gusto les quiero compartir. Antes de iniciar quiero presentar a un egresado politécnico, un científico, inventor de vacunas como la del Zika, chikungunya, la del ébola, COVID-19, el doctor Arturo Reyes Sandoval, nuestro director general del Instituto Politécnico Nacional, quien con esa visión que ha tenido de la transformación del instituto y llevarlo a otras fronteras, pues hemos podido hacer realidad tantas cosas, tantas locuras que hemos visto aquí en el instituto. Y bien, él nos comenta en una conferencia, debemos y queremos un politécnico que se inserte ya en el siglo XXI, que mejore los procesos, ya que la era digital nos va a permitir a dar un paso adelantado en cuanto a las necesidades se vayan requiriendo. Y como bien todas las necesidades tecnológicas y avances que hemos tenido en la sociedad, pues no es para menos, tenemos que empezar a evolucionar y a seguir avanzando a pasos agigantados. Nuestro director general del instituto es quien ha sido un artífice de todos estos cambios que hemos hecho aquí en el instituto. Y les voy a platicar un poco. El 17 de febrero del 2022 recibo una llamada de mi antecesora, la doctora Ana Lilia Coria Páez, quien era secretaria de Servicios Educativos en ese entonces. Hoy en día es la secretaria de Innovación y Posgrado, quien me cita y me dice: Marco, queremos hablar contigo. Eso era un 17 de febrero. Me dice: queremos transformar y traemos unas propuestas en el instituto y queremos empezar a transformar el proceso de admisión. Una de las cosas más bellas que tiene el instituto ha sido los procesos de admisión. Y esto es referente que en el Instituto Politécnico Nacional pues somos referente en la educación superior tecnológica, no nada más aquí en México, sino a nivel mundial. Y bueno, pues estoy ahí con ella, me dice: traemos unos retos importantes en el tema de la admisión. Con todo gusto me siento con ellos y me dice: queremos hacer el proceso de admisión y llevarlo en línea. Con todo gusto, ¿no? Pues vamos a empezar a trabajar. Y me dice: no, tiene que ser en este proceso. Y le digo: ¿y cuándo va a salir la convocatoria? Este fin de semana. Y este fin de semana, pues me quedaban 2 días para que fuera el fin de semana y teníamos que detonarla para que el día lunes, teníamos 4 días para poder emitir una convocatoria que recibe a más de 140,000 aspirantes. Los retos eran muchos y me dice: ¿contamos contigo o no contamos contigo? Y por supuesto que como buen politécnico les dije: soy un hombre de reto y vamos a hacerlo. Nuestro director quería transformar ya los procesos de admisión, que si bien la pandemia nos ha enseñado y nos ha mostrado muchas cosas y muchos adelantos tecnológicos, pues es lo que teníamos que empezar a realizar. Me reúno en ese entonces con el equipo de trabajo, me nombran director de administración escolar, que es ahí donde se realiza toda la estrategia para poder recibir un proceso de admisión. Aquí están los datos que nosotros teníamos en ese entonces. 2018, 96,343 aspirantes, 2019, 109,000, 2020, 82,000 y 2021, 105,000 aspirantes. ¿Qué es lo que representa y cuánto nos costaba aquí en el instituto? Más de 1,600 aplicadores, mismos que teníamos que empezar a capacitar. Después, 300 supervisores. ¿De qué? De aplicadores.
95 médicos, 19 ambulancias, más de 1,200 aulas, 3 días de aplicación éramos lo que teníamos que hacer, matutino y vespertino, y 8 meses de planeación. Es decir, si nosotros íbamos a hacer un examen de admisión, ya tenían que empezar a trabajar desde el año anterior para poder llevar el proceso. Era verdaderamente un reto poder empezar a trabajar con ello. ¿Y qué representaba este proyecto? Quizás a veces, muchas de las veces, era pues más egreso que ingreso lo que recibía el instituto por esto. Empezamos a trabajar en 4 días y a buscar propuestas con unas convocatorias. Y era el cómo empezar a transitar de una aplicación presencial a llevarla al 100% a la virtualidad. Teníamos compañeros de la UAM que ya lo hacían, empezamos a investigar y empezamos a traer mucha información de cómo nosotros le podíamos hacer. Lo primero y lo más fácil fue emitir la convocatoria, pues la teníamos que sacar en 4 días y los retos eran muy grandes. Teníamos que romper el paradigma. ¿Cómo le íbamos a decir a la gente que no era suplir, pero sí teníamos una situación complicada? A enfrentarnos con los sindicatos, trabajar con ellos y empezar a decirles, bueno, nos vamos a la virtualidad. No toda la gente está preparada, pero quizás el analfabetismo digital pues es más de los grandes que de los chavos, porque los chavos perfectamente saben utilizar la computadora. Y en ese momento empezamos a trabajar y empezamos a querer romper paradigmas. Y de repente nos decían, pero le van a cerrar al instituto, ¿cómo crees que van a poder ustedes contra todas las mareas y todas las corrientes? Pues vamos a aventarnos. Evidentemente lo teníamos que hacer. Si el instituto no lo hace en este momento, van a seguir tardando años y años y no nos vamos a animar a hacerlo. Empezamos a buscar alternativas viables de transformación digital, de cómo teníamos que hacerlo, redistribuyendo la carga de trabajo operativo, que es un monstruo lo que tenemos ahí en la Dirección de Administración Escolar, y la parte administrativa. Funciones que hacía, por ejemplo, la supervisión en ese momento, que era física, ahora teníamos que hacer una supervisión virtual. Y teníamos que empezar a capacitar, pero ahora de una manera más fácil. El desplazamiento que tenía de una unidad académica hacia Zacatenco, que es donde estábamos, pues empezaba a evitar. Ahora nos conectábamos por el Zoom, nos conectábamos por Meet, teníamos reuniones y capacitaciones. Y era la transformación gradual, teníamos que ir poco a poco viendo cómo íbamos a hacer este engrane y esta transformación. Teníamos que analizar los escenarios, catalogando las pruebas y los errores. Porque todo gran proceso como esto, todo gran cambio, evidentemente va a meritar que tengas que empezar a corregir. Y el que trabaja se equivoca, y el instituto en su primer proceso de admisión pues tuvo muchas cosas que tuvo que corregir. Hoy en día ya llevamos 3 y ahorita les voy a platicar cómo nos ha ido. Después teníamos que perfeccionar todos los procesos que hoy en día los tenemos muy consolidados. Teníamos que involucrar a la comunidad a todos los cambios. Y justo era eso. ¿Cómo decirle a la comunidad que nos íbamos a ir a un tema virtual? Insisto, lo más fácil era reunirnos y detonar una convocatoria. Cuando subimos la convocatoria se dieron cuenta que el examen venía virtual y empezaban las preguntas: ¿y cómo lo van a hacer? ¿Y qué es lo que y cómo lo van a aplicar? ¿Y en dónde? Entonces, pues era una marea de preguntas. Habían días que recibíamos más de 3,000 correos electrónicos. Teníamos que mejorar en esos procesos, teníamos que mejorar en un call center que debíamos de tener ahí. Después teníamos que invertir en todo tipo de recursos, y aquí lo tengo, ¿no? La capacitación del personal, teníamos que hacer los expertos en el área. Empezamos a implementar unos programas para que nosotros pudiéramos empezar a captar todas las dudas y empezar a trabajar con tickets y empezar a resolver todo, porque de repente había situaciones que nos rebasaban. Viene el cambio de paradigma y tenemos que empezar a convertir esto en las etapas de aplicación del examen. Todos o instituciones que están aquí que también aplican examen de admisión, pues emiten, evidentemente el punto número 1, tenemos que hacer la convocatoria, ¿no? Contemplando todos aquellos aspectos virtuales, requisitos técnicos. Tenemos que desarrollar una convocatoria altamente específica y eso es lo que nos pasa. Con un error que tenga la convocatoria, pues toda la gente que está haciendo o está buscando la admisión en cualquiera de nuestras instituciones, pues evidentemente vamos a empezar a causar ruido.
Entre más claros podemos ser, pues más efectivos vamos a ser con nuestros usuarios o con nuestro público objetivo, en este caso pues son todos los aspirantes. Después el registro. ¿Cómo empezamos a hacer el registro? Había que familiarizar a todos los chicos con el registro y esto era con la identificación vía inteligencia artificial. Nosotros íbamos a hacer de un inicio el registro del biométrico de una manera virtual. El instituto tiene implementado de los procesos anteriores un dispositivo muy grande. Ponemos más de 140 cámaras con computadora y ahí recibimos a todos los chicos y empezamos a tomar el biométrico. ¿Qué hicimos nosotros? Empezamos a recibir a todos los chicos y tomábamos la captura de su biométrico, mismo que les dio una ficha de examen para que ellos se pudieran presentar en una plataforma. Después comenzamos con un trabajo muy grande que era la difusión. Y la difusión no nada más era como lo hacíamos antes, no nada más tenemos la convocatoria y de repente iban y daban folletos, etcétera, no. Era un cambio de paradigma. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Meternos a las redes sociales. Teníamos que tener un canal de comunicación muy grande y dejar todas las dudas que se llegaran a presentar, las teníamos que hacer muy claras. Después nos fuimos al tema de la aplicación, que con la infraestructura adecuada que nosotros debimos de tener, con las necesidades y las capacidades que esto ameritaba, pues nosotros teníamos que tener un número de grupo establecido, cuántos grupos íbamos a tener por aplicación, los niveles de supervisión, cuántos niveles de supervisión íbamos a trabajar, las incidencias, cómo las íbamos a manejar. Eso fue todo un reto, porque a veces estando en la computadora, estando en su casa, en la región que fuera, porque este examen no nada más fue a nivel nacional, fue a nivel internacional lo que nos llevó a poder tener un examen de estos, pues teníamos que empezar a trabajar con un árbol de decisiones. Después el número de tickets que nosotros teníamos que emitir. ¿Y en qué momento? Tuvimos que trabajar con las diferentes dependencias, saber si hubo un corte, porque en todos lados puede haber situaciones ajenas a, y eso puede ser el clima, por ejemplo. Y nosotros teníamos comunicación con CFE para poder tener una exactitud de que si es que había habido una tormenta eléctrica, si había habido un corte de luz, etcétera, para poder empezar a trabajar con una reprogramación. Después la emisión de resultados, que bueno, pues esto es el tiempo que espera los chicos, pero nosotros lo teníamos de una manera muy inmediata. Lo que nosotros teníamos que hacer anteriormente era llenar alvéolos. No sé si todavía que hay instituciones que haga el tema de los alvéolos, es todo un tema, ¿no? Hay que meterlos a unas como impresoras y de ahí empiezan a leerlos todos. Nosotros en automático, cuando empezaban a hacer los exámenes, podemos tener las respuestas de una manera muy rápida y empezar a planear ya el tema de la entrega de los resultados. Y aquí tenemos aliados estratégicos, ¿no? Decíamos, bueno, pues ¿cómo trabajamos? A veces el desarrollo de una tecnología nos cuesta mucho. Trabajamos con territorio, trabajamos con redes sociales, trabajamos con empresas que nos ayudaban a aclarar y a dispersar todas las dudas, pero tenemos que tener una estrategia completamente bien establecida. Y ahí les pongo un ejemplo, ¿no? La experiencia del usuario era muy buena. Hoy en día, todos los chicos de media superior, de educación superior, quieren una respuesta inmediata. Y si nos vamos nosotros a un departamento de gestión escolar, bueno, ya quieren la constancia. Y si nos vamos a que quieren servicios médicos, pues los quieren de inmediato. Eso nos pasa en todas las convocatorias. Subían algún comentario y querían una respuesta inmediata. Empezamos a formar grupos para redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todo. Teníamos que buscar y pisar los terrenos donde ellos están. Anteriormente poníamos nosotros los comunicados en los pasillos de las escuelas, en nuestras áreas centrales y bueno, pues la lectura era lo que nos ayudaba y la información que se manejaba antes. Hoy en día hay que pisar los terrenos en los cuales pues ellos están, porque los chavos se mueven muy rápido, muy rápido. Con alguna situación nosotros cuando damos clase, pues nada más subes al grupo de WhatsApp la información y dices que vas a entregar el trabajo, le vas a poner la fecha de entrega y todo el grupo se enteró. Eso es lo que teníamos que empezar a hacer. Y hacer proyectos específicos para ellos, que sean muy entendibles. Y una de las cosas que tuvimos que empezar a desarrollar es un buen canal de comunicación. Porque si nosotros no sabemos comunicar, el usuario, en este caso los estudiantes o los aspirantes, pues no nos van a entender. Y de ahí una de las cosas que tenemos hoy en día muy complicadas es que cualquiera se siente experto en la materia, por ejemplo, hablando de tecnología, hablando de política, hablando de lo que sea. Hay expertos ya que se sienten y en cualquier momento pues nos suben en las redes sociales con una desinformación total. De repente nosotros empezamos a tener situaciones en las cuales decían no sirve la plataforma.
y de repente con un chico que subía, no sirve la plataforma, lo replicaban y ahí es donde teníamos que empezar a atacar nosotros. Porque si no, esto se podría salir de control y eran muchísimos aspirantes, un examen a nivel nacional tan grande como el nuestro, pues teníamos que empezar y tenemos que estar en todos lados. Hola, me llamo Kim, soy de Corea del Sur. Y yo soy Metzli, soy de la Ciudad de México. Juntas vamos a practicarles. Los 5 pasos para ingresar al IPN. 시작합니다. 첫 번째, Estate atento a la fecha de las convocatorias. es muy importante. Paso 2. 두 번째, Regístrate. como lo indica la convocatoria. Paso 3. 세 번째, Realiza tu examen. desde cualquier parte del mundo. Es totalmente en línea. Es totalmente lineal. Es totalmente en línea. 네 번째, Paso 4. consulta tus resultados. En la página oficial. 다섯 번째, Paso 5. entrega tu documentación. En la sede indicada. Tú como nosotras, Forma parte de esta gran comunidad politécnica. internacional. Bien, Kim, una chica de Corea del Sur, hizo examen de admisión con nosotros y quedó. ¿Cuándo el Politécnico iba a poder hacer eso? Jamás. Con un examen de admisión que hubiera sido físico, todas las personas del extranjero no venían a tomarse el biométrico con nosotros, sino lo hacíamos de una manera remota. Ella queda aquí en el examen de admisión y tuvimos que empezar a hacer estrategia con esto. Empezamos a anunciar y a comunicar por todos lados que el examen de admisión en el instituto era para todos, para cualquier rincón. Y ellos lo podían hacer en cualquier parte en donde se sintieran cómodos, ¿no? Lo único que teníamos que hacer nosotros, pues era poner las reglas del juego en la convocatoria, porque sí, la inteligencia artificial nos ayuda hoy en día a poder bloquear un examen cuando alguien saca un celular, cuando pasa una persona o cuando se ve que lo están ayudando o cuando puede haber una suplantación, también lo estamos haciendo. Y comparábamos el biométrico que nosotros tenemos con su ficha de examen y esa era la llave para que pudieran acceder al examen de admisión. Lo hacíamos con pues con una inteligencia artificial, no desplazando la parte de la supervisión humana, porque seguimos trabajando con ellos. Pero esta forma de comunicar, esta forma de subir nuestros spots, de poder empezar a trabajar con ello, pues nos hacían a que hubiera una comunicación más efectiva con los usuarios. Les voy a compartir este video. La Dirección de Administración Escolar, en conjunto con la Secretaría de Servicios Educativos, te dan la bienvenida al 5º video de nuestra serie sobre el paso a paso de la convocatoria de admisión. Esta ocasión hablaremos sobre los requisitos técnicos para el examen de admisión en línea. Para realizar sin ningún contratiempo tu examen en línea, deberás contar con un equipo de cómputo, conectividad y navegador web conforme a lo siguiente. Ya sea que tu equipo cuente con sistema operativo Windows o Mac, deberá contar con estas características. Una vez hayas comprobado que cuentes con esos requerimientos, procederemos con la identificación de aspirante y descarga de navegador seguro. Para un desempeño óptimo y descarga del navegador seguro, se recomienda hacer uso de los navegadores Google Chrome 53+ y Mozilla Firefox 42+. Ingresa a la plataforma https://ipn.etest.ai, donde te identificarás tomando 2 fotografías. La primera de tu rostro y la segunda de tu ficha de examen. Las fotografías serán tu identificación en la plataforma y así podrás realizar el simulador de examen y el examen de admisión. Este proceso podrás realizarlo hasta un día antes de tu simulador de examen y así se te permitirá descargar el navegador seguro. Será requisito indispensable que el aspirante realice el simulador de examen conforme a la fecha y horario señalados en la ficha de examen. Y este no tendrá impacto en su calificación del examen de admisión. Es un ejercicio para que conozcas y te familiarices con la plataforma del examen de admisión. Bien, hicimos una estrategia y una campaña de cómo ingreso al IPN y del paso a paso que teníamos que tener. Todo esto lo trabajamos de la mano con el Centro Nacional de Cálculo, aquí nuestro querido amigo Rafa, que también pues es, por supuesto, parte importante aquí del instituto y es quien maneja todas las TICs del Politécnico.
Y empezamos a trabajar en esa campaña. Esa campaña fue muy exitosa y hacíamos en vivos. Aquí está un servidor haciendo en vivos. Teníamos ahí dice 8,000 y tantos conectados. Había mucha interacción con ellos, teníamos que trabajar y dispersar las dudas, porque evidentemente teníamos un cambio de paradigma. Y era cómo iba a pasar, y todas las cosas, y si se cae la plataforma, y si no pasa, ¿qué va a pasar? Entonces, y siempre la gente que no quiere el cambio, pues es la que nos empezaba a atacar, porque esto es lo que siempre pasa. Cuando tú cambias y quieres romper una situación de tajo y quieres empezar a meterte avances tecnológicos, siempre va a haber alguien que nos va a querer frenar. Y aquí es como lo hicimos una estructura muy sólida en la cual, bueno, pues como director de administración, pues tenía que dar la cara a todo lo que estaba pasando. Porque en alguno de los videos que creen hicieron, ya lo cesaron. Ni siquiera habían hecho la aplicación del examen cuando ya habían salido unos videos diciendo que habían corrido el director de administración, de administración escolar por haber permitido la realización de un examen de admisión. Pues tenía que salir ahí y no es cierto, pues ahí estábamos trabajando y echándole ganas para que el proceso no tuviera ninguna complicación. Todo el equipo de trabajo que empezamos a reclutar, bueno, pues especializado en temas de redes sociales, teníamos supervisores de diferentes niveles, teníamos un árbol de decisiones, teníamos un comité ejecutivo, teníamos un comité operativo y un comité en aulas. La emisión de los tickets y atención de acuerdo a las incidencias ocurridas, como cuáles se me fue la luz, se pasmó la computadora. Cualquier situación la teníamos que levantar en el ticket. Y después, como nosotros tenemos todo el video de toda la aplicación del examen, tenemos voz, que es el audio, pues empezamos a tomar las decisiones con todas aquellas personas que empezaron a tener complicaciones con el examen. Después era la emisión de los tickets, que bueno, pues teníamos que atenderlos, les mandábamos un correo electrónico, pero bueno, el primer ejercicio siempre pues es un tema no tan estructurado como quisiéramos, que bueno, pues con la experiencia que hemos adquirido, pues hemos evolucionado bastante. Después el enrolamiento del aspirante, grupos de asignación de exámenes de las 3 ramas del conocimiento, tenemos físico-matemáticos, tenemos ciencias sociales y administrativas y tenemos médico-biológicas. Anteriormente manejábamos un examen y eran 36 tipos de examen para las diferentes áreas del conocimiento, que son estas. Ahora que lo empezamos a trabajar… Bueno, este se puso antes de lo esperado. Este Wellum que nos aventamos, pues es lo que nos caracteriza a nosotros los politécnicos. Cada que cumplimos con algo que nos salió bien, nos aventamos un Wellum. Este equipo de trabajo, donde vieron este video del Wellum, es el equipo de trabajo que hace la admisión ya en el poli. Le llamamos el cuarto de guerra, es la dirección de administración escolar. Un grupo de trabajo, el único que está concentrado ahí, serán aproximadamente 25 personas. Es la que lleva ya toda la admisión del instituto. Y todos los demás de una manera virtual. En la parte de arriba, bueno, pues ahí les pongo, son unas cajas con cuadernillos y exámenes, anteriormente así lo hacíamos. A las 3 de la mañana llegaban las camionetas de valores a entregar todos los cuadernillos y exámenes, y de ahí era contar uno por uno. No les quiero platicar qué pasaba si alguien perdía un examen. Teníamos que ir a los ministerios públicos porque esto se nos podía salir de control. No podíamos tener un examen perdido, porque ¿qué creen? Eran 36 tipos de exámenes y ese examen se replicaba muchas veces. Y podríamos poner en riesgo nuestro examen de admisión con un cuadernillo que se filtrara. Bien, aquí tenemos el incremento de los jóvenes de aspirantes a la aplicación 2022. Pasamos de 105,000 a 126,000. Una aceptación muy grande. Cuando decían que no iban los chicos a pagar el examen de admisión y que no iban a hacer el examen, aquí están los resultados, ¿no? Tuvimos un incremento de casi 20,000, poquito más de 20,000. Aspirantes del extranjero, le dimos oportunidad a gente de otros países que vinieran al instituto a tomar clases ya. Como Kim, como la chica que salió en el video de Corea, hizo el examen y quedó. Y le preguntábamos a Kim, ¿qué te motivó para venir a México, no? Dice, las empresas coreanas están teniendo mucha participación en Latinoamérica y en México. Y yo quiero, ella era automotriz ya tenía una carrera. Y se metió a estudiar una carrera aquí, físico-matemático. Las matemáticas son universales y quiero aprender el idioma y perfeccionarlo de este lado porque yo quiero trabajar en Latinoamérica con una empresa de nosotros.
Después, uso eficiente de la materia prima utilizada. Se ahorraron 95 toneladas de papel, equivalentes a más de 1,400 árboles, con estas 3 aplicaciones que hemos hecho. 35 toneladas de papel, se llevaba casi una admisión. Eran 2 trailers completos para poder empezar a distribuir todos los cuadernillos. Reducción de CO2 al lado, todas las inmediaciones del instituto, había muchísimas cosas. Era caos vial, porque no nada más va el aspirante, va el papá, la mamá, la abuelita, el perro, los tíos y todos a echarle porras. Y ellos afuera, bueno, pues tienen que hacer necesidades, habría que rentarles baños para que nadie tuviera situaciones, bueno, pues de estarse haciendo el baño ahí con los vecinos de Zacatenco. Teníamos una serie de coyotes al lado de nuestros exámenes, vendiendo lugares, vendiendo guías, etc., etc., etc. Y luego de ahí, pues todos los sorprendidos que sí caían y llegaban con nosotros, oigan, pero pues allá afuera me vendieron el cuadernillo del examen, pues no. Allá afuera me vendieron la guía de examen, porque también hasta eso venden nuestras guías de exámenes cuando no son oficiales. Entonces, evitamos todo eso. Empiezan los logros, nos dan un premio, NIT Media, por metas, por la transformación digital, y nos dieron un premio por las más innovadoras en el 2022. Hoy en día les puedo comentar con mucho gusto que no nada más tenemos 36 tipos de examen, ahora tenemos un banco de reactivos y tenemos un examen por cada aspirante. Ese examen no se repite. Y con eso estamos evitando lo que anteriormente nos preocupaba. La tecnología nos ayuda y nos ayuda muchísimo. Tenemos un solo examen por cada aspirante. Tenemos un incremento del 18% en todos los aspirantes que hicieron el examen. Tiempo en la logística de la aplicación, pues mucho más eficiente. La velocidad en la entrega de los resultados, la posibilidad de contar con aspirantes extranjeros, que para nosotros con el tema de la internacionalización que nuestro director general trajo desde que llegó aquí al instituto, es algo que tenemos muy claro y bueno, pues lo estamos haciendo, demostrar que el instituto puede estar en todos lados y bueno, pues una de las estrategias para nosotros es el tema del examen de admisión. Uso eficiente de la materia prima utilizada, reducción bueno, aquí era de emisiones de carbono. Y actualmente contamos con un equipo de supervisión que considera desde el diseño del árbol de decisiones, porque evidentemente en el examen de aplicación, en el examen de admisión, la tecnología y la inteligencia artificial nos va mandando a los supervisores las anomalías que hay en el examen. Y la parte humana es donde entra. Pero si hay más dudas, pónganme el video y empezamos a trabajar con el video. Está hablando, no está hablando, se está comunicando, ¿no? Y ahí es donde decidimos si tienen que ser cancelados o no tienen que ser cancelados. El primer proceso de admisión tuvimos cerca de 900 cancelaciones. Periódicos por todos lados. El instituto cancela exámenes. Teníamos que trabajar con la parte mediática. Teníamos que ver todos ese tipo de situaciones para que no se nos convirtiera en una marea para que después quisieran boicotear nuestro examen de admisión. Pero al tener las evidencias, porque por supuesto que iban, implementamos una mesa de ayuda. Cuando empezamos a tener muchas discrepancias, quizás en la primera aplicación, vamos a hacer unas mesas de ayuda. Habían mesas de ayuda físicas y había mesas de ayudas telefónicas, pero cuando iban, los bloqueados eran los que iban, pues ahí de inmediato le decíamos, su hija fue por bloqueo. ¿Cómo por bloqueo? Sacó el celular. Mi hija no sacó el celular. Ahí está la evidencia. No, bueno, no les quiero platicar cómo se iban y cómo les iba a los chicos, pero ese era un tema que, bueno, pues teníamos nosotros toda la evidencia del por qué estamos cancelando cada uno de los exámenes. Y bien, perfeccionamos el tema del call center, el tema de los tickets, el equipo de monitoreo, por supuesto, el que está revisando a todos los chicos. Las respuestas de las redes sociales tienen que ser inmediatas, porque ante cualquier situación que nos suban en las redes sociales teníamos que contestarla. Como dirección de administración escolar empezar a atacar, y era despresurizar todo lo que se podía convertir en un problema muy grande. Ahí mandábamos nosotros los mensajes. El diseño del examen, que hoy en día, como les comenté, nos permite que tengamos uno por cada aspirante. Y de repente nos salían aspirantes, porque salieron también en los medios, me cambiaron la foto. O sea, es muy fácil hoy en día, como se los comentaba al inicio de la plática, que alguien que le mueva las redes sociales
porque los chicos en cuanto suben su solicitud de inscripción, no sé por qué les da por subir todas las redes y ya voy a hacer el examen, etcétera. Descargaban ese formato, le ponían otra foto y de repente en los medios nos tocó un chico que salió con la ficha de examen diciendo, esta es mi ficha de examen, pero no soy yo, tiene otra foto, yo soy el de aquí, el del nombre, y sacó una credencial. Salen los medios y de inmediato, ¿qué pasó ahí? No, bueno, pues ya nos tomó 10 minutos localizarlo y no, pues fue una alteración de una ficha de examen con una persona que salió en un medio para decir que no lo habían dejado hacer el examen de admisión. A ese tamaño se la juegan, la gente que no quiere subirse al barco y buscar nuevas alternativas para mejora de nuestros procesos. Los resultados y las conclusiones, el uso de la inteligencia artificial en los procesos de la institución, de las instituciones de educación superior es inevitable. Tenemos que empezar a transformar, tenemos que empezar a convertir y tenemos que empezar a asumir los retos. Si no es ahora, ¿cuándo? Va a llegar un momento en donde ya tenemos que dejar de utilizar el papel y nos lo van a hacer por norma y ya en muchos lados ya se hace. Tenemos que empezar a hacer nosotros nuestras instituciones pues más amigables con el medio ambiente, que impacten, y aquí está que es inevitable lo que tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que mejorar los tiempos de nuestros procesos, tenemos que innovar en todo esto, porque también si le ahorramos a la institución podemos invertirle en otras cosas, ¿no? Como en infraestructura. En el punto número 2, debe de considerarse que el cambio de paradigma es indispensable y eso es muy cierto. Tenemos que romper esos paradigmas y empezar a trabajar con los avances tecnológicos que empezamos a tener. El uso de la tecnología no sustituye el tema de las decisiones de los individuos y es lo que les comentaba. En automático, cuando la inteligencia artificial me monitoreaba algo, después pasaba a la parte humana, ahora revísalo. Pero si también estaba el supervisor de cada una de las aulas, si también tenía una duda, lo escalaba. A tal grado que el equipo de trabajo nos está echando el vuelo, ellos también tomaban las decisiones y decía, ¿se cancela o no se cancela? Se debe de considerar que es necesario contar con un equipo de trabajo especializado en cada una de las etapas. Yo creo que es cierto. Dejemos de improvisar porque a veces por querer traerse al compañero, etcétera, y que no tenga los conocimientos como estos, pues va a ser muy difícil empezar a trabajar con una verdadera transformación. Y esto nos ha permitido en el instituto no nada más empezar con el inicio, porque esto es solo el inicio de la trayectoria de los estudiantes. Iniciamos con un examen de admisión en línea y luego seguir trabajando con lo mismo, seguir con las burocracias, porque a veces al interior de las instituciones existen muchas burocracias. En el tema de la admisión ya le metimos inteligencia artificial y ya es completamente en línea. Después, trayectorias escolares. En la secretaría que presido, pues tengo a mi cargo ahora la dirección de administración escolar. Ahora me encargo yo de esa dirección, más aparte el deporte, cultura, todos los servicios del instituto los tenemos en esta secretaría. Ahora quiero intercomunicar estos sistemas para que podamos transitar de una mejor manera a través de los avances tecnológicos. Quizás a veces una de las cosas más complicadas es que me compartan la información al interior de la institución, pero no me quieren dar la información. Hay que intercomunicar los sistemas para que podamos consumir los datos y ser más eficientes. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Nosotros manejamos un sistema de administración escolar que es el SAES. El SAES únicamente era de calificaciones. Ahora el SAES, el chico puede emitir todas sus constancias y nosotros hicimos una reducción de tiempos del 100%. Porque en el momento que el alumno solicita la constancia de becas, la descarga en ese momento. A través de las firmas electrónicas, ya todo el mundo las podemos trabajar en nuestras instituciones. Llegamos ya hasta el egreso, título electrónico. Ya la próxima semana, a lo mejor muchos de ustedes ya lo hacen, el instituto no lo hacía. La próxima semana tenemos nuestras 2 primeras ceremonias ya con títulos electrónicos para que los chicos, bueno, pues desde el inicio ahora hasta el egreso empecemos a transitar. Todo lo que hemos hecho pues no ha sido nada fácil, nada fácil. Han sido muchos retos los que hemos tenido en el instituto, muchas pláticas, muchas negativas, muchos cambios de paradigma, pero nos ha permitido hoy en día, independientemente de los reconocimientos,
impactar de una manera significativa en nuestras comunidades estudiantiles. Que los chicos ya no estén peleando en las unidades académicas por pedir una constancia. Venía el proceso de becas y de repente querían tramitar una constancia y había que firmar no una, sino 2 copias. Y había que esperar a que el director llegara para firmarla, el subdirector, el jefe de gestión escolar. Nada más con que carguen en el sistema de administración escolar las firmas electrónicas, que ya es obligatorio, le quitamos ese proceso. Ahora busquemos que el personal pues está haciendo otras actividades, empleadas quizás al tema de las trayectorias académicas. Para el proceso de becas no nada más pedían una constancia, sino había que pedirle a los departamentos las boletas como iban trayectoria. Pues si mis sistemas se pueden comunicar, pues hagamos una mejora en los procesos y optimicemos para que podamos mejorar y podamos impactar de una manera significativa como es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, tenemos aquí logros, ¿no? Desde el 30% hasta el 100%, dependiendo de los trámites. Lo que queremos hacer es que el Instituto Politécnico Nacional sea ya referente en el tema de la admisión y en el tema de la digitalización de todos nuestros trámites internos. Y bien, pues cierro con esta frase: si decides hacer solo las cosas que sabes que van a funcionar, vas a dejar un montón de oportunidades. Y el día de mañana todos los puestos pues son así, ¿no? Nosotros tenemos vigencia y tenemos que salir en algún momento, pero dejamos algo y impactamos de una manera. La chamba se la vamos a dejar a todos, porque esto es el inicio, esto es una marea que no se va a detener. Y estamos haciendo lo que nos toca para que todos los que lleguen se encarguen de todo lo demás. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos aquí en el instituto. Y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Sí, yo me paro primero porque soy orgullosamente politécnica. Y digo que me paro porque cuando esto ocurrió, yo además fui de las mamás de una chica, ¿no? que tuvo que enfrentar por primera vez este tipo de desafíos. Y lo que es la vida, ¿no? Soy ingeniera en informática, de la primera escuela de informática, maestra por 32 años en la UPIXA, y todo pasó en casa, todo. Se fue la luz, teníamos problemas, la máquina de la hija con el navegador, la hija tenía gripa, bueno, tenía alergia, y yo con todas las dudas de mamá. En ese momento no eres ingeniera de TI, eres mamá, ¿no? Y entonces es, mi hija, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se acabó el examen, ¿qué? ¿Esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? O sea, a pesar de que soy politécnica, yo tenía mis serias dudas de que este experimento saliera bien y que mi hija fuera una de las afectadas. Y no, efectivamente mandamos, en aquel momento todavía existía Twitter, ahora es X, ¿verdad? Mandamos Twitter, tuvimos respuesta, en un breve lapso de tiempo validaron si ella podía continuar y le habilitaron todo nuevamente. Afortunadamente ya es una estudiante del Instituto Politécnico Nacional, ya tiene matrícula, y yo pues me paro porque primero que nada quiero felicitar a mi institución, ¿no? Y a mujeres y a hombres tan valientes como ustedes, desde nuestro director general, que se atrevieron. Esta institución, para los que no tienen como muy claro qué pasa en las instituciones públicas, donde el director general es además designado por el presidente del país, ¿verdad? No es nada sencillo lidiar con los alumnos, con los sindicatos. O sea, verdaderamente se requirió de muchísimo valor. Y el planteamiento que yo quiero hacer, porque también me gustaría hacer un planteamiento aquí, es, uno cree que adquiriendo la licencia de una tecnología como Territorium, que además como estudiosa de la gestión de la tecnología educativa nacional de los ecosistemas, yo también felicito esa empresa mexicana, poder nosotros adquirir un servicio que abona a las cadenas productivas de la llamada hoy EdTech, da muchísimo valor al país. Pero no resuelve todo. Y yo desde el lado académico quisiera que se ampliara un poco cómo es el cuello de botella del diseño de los reactivos.
Porque una de las cosas que tiene que refinarse en un proceso de admisión pues, son justamente los reactivos, ¿no? ¿A dónde está ese valor de una institución con la tradición de un politécnico reflejada en el diseño del instrumento de evaluación? Gracias. Muchas gracias, maestra, por tus comentarios y tus aportaciones. Bien, nosotros tenemos 5 secretarías aquí en el instituto. A mí me toca la de servicios, pero también tenemos la secretaría académica. La secretaría académica es la encargada de empezar a revisar cuáles son los reactivos por área del conocimiento que vamos a empezar a trabajar. Cuando empezamos ahorita el proyecto de llevar todo este tema en línea, ya tenían, recuerden que teníamos 4 días para sacar la convocatoria y ya estaban los cuadernillos hechos. Teníamos que sacar un examen de admisión con cuadernillos, pero ahora trasladarlos al tema virtual. Así es como hicimos nuestra primera aplicación. Pero ¿qué creen? Que de repente esas preguntas, los chicos tenían la cámara de este lado. La inteligencia artificial pues ve tu biométrico y si estás volteando para todos lados empieza a mandarte avisos, ¿no? Te empieza a decir unos alertamientos. Enfócate, ¿no? Y también pues puede llegar a que la supervisión pues le pueda decir un paneo, ¿no? De lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás viendo. Y de repente veíamos unas preguntas por Facebook y en automático veíamos nosotros con la base de datos, porque no nada más estábamos en esas plataformas, sino también los chicos son muy creativos, de repente subían a Facebook un código de WhatsApp y ponían examen de admisión 2022. Pues ahí vamos todo el equipo de estrategia a poner a agregarnos a esos grupos y no, bueno, ahí empezaban todo. Y teníamos esos números de contacto, los teníamos nosotros en nuestras bases de datos, porque fueron a hacer el tema del registro. Veíamos el teléfono y en automático lo asociábamos. Y empezábamos a bloquear los exámenes por compartir. Hubo un momento en donde también en ese grupo decían, esto está de miedo porque el Politécnico está en nuestros celulares, ¿no? No, ¿cuál? Ellos nos lo hicieron muy fácil, nada más subían los grupos, pero eran grupos muy grandes y de repente vámonos a Telegram. Y vámonos a Telegram, nosotros igual, ¿no? Entonces estábamos junto con ellos. ¿Qué hacíamos? Que en automático mandaban o empezaban a subir algo y los empezábamos a bloquear y desintegraban el grupo. Y lo iban haciendo otros. Nuestro examen no está para los que quieran copiar. Nuestro examen de admisión está diseñado y así lo diseña la Secretaría Académica por tiempos, por preguntas y por área del conocimiento. No nos preocupamos por los que quieren copiar porque el que copia necesita mucho más tiempo y está buscando una estrategia. Aquí es por tiempo. Tienes tu tiempo limitado para que puedas contestar tu examen. Y el desarrollo de las preguntas, bueno, pues la Secretaría Académica, el maestro Mauricio, pues tiene un excelente equipo de trabajo, quien es el que se encarga del diseño. Nosotros nunca tenemos contacto con esas preguntas. Nosotros, en cuanto ellos tienen sus preguntas, ellos por aparte suben todo su banco de datos a la plataforma y ya no hay modo que lo tengan. No, traemos a los notarios, traemos todo porque no hay ninguna filtración de nada. Así es como nosotros trabajamos. Cada uno es respetuoso de sus áreas y bueno, la Secretaría Académica hace lo propio y lo sube. Cuando nosotros vimos que bueno, pues unos cuadernillos, eso no era la solución, pues dijimos banco de datos, banco de reactivos. Y vamos a hacer un examen por cada uno. Y aparte hoy en día pudimos trabajar, como bien lo refiere la maestra Marina y nos da mucho gusto, pues también trabajar con empresas mexicanas, como se los decía, quizás a veces no tenemos ni el tiempo ni la capacidad de desarrollo de tecnología, pero si la hay con mexicanos, que podemos empezar a hacer una relación de valor, pues lo hacemos. Hoy en día tenemos marcas de agua, si el alumno quiere sacar el teléfono y le saca, bueno, pues luego se ve el número de folio, ¿no? Pero son los que más preocupados están por querer copiar. Ya los chavos hoy en día con nuestra tercera aplicación de examen de admisión saben perfectamente que estamos por todos lados y ya ni le mueven. En el primer proceso, como se los comentaba, implementábamos mesas de ayudas. En el segundo proceso ya fue menos, pero hoy en día en el tercero platicábamos con el doctor Reyes. Bueno, ¿ya están listos? El grupo estaba preparado, no hubo absolutamente nada, temas en redes sociales, por supuesto que ya no. Lo primero fue lo fuerte, empezar a aventarnos, empezar a cambiar de paradigma y decir, pues me la juego, ¿no?
porque en la primera aplicación hubo muchos inconformes y fueron y quisieron tomar las instalaciones. Desplegamos un equipo, pero cerramos todo y aguantaron, eran 15 días. Y me decían, ¿no vas a salir? No. Le hablaba a mi jefe y yo le decía, yo estoy aquí, a mi jefa, a la doctora Ana Lilia. Si usted me da la indicación, yo salgo, pero el hecho de darles la cara y salir ahí con ellos, vamos a ceder, ¿no? Porque ellos ahí estaban aferrados a que querían el espacio. Lo que piden es un espacio en el instituto. Y que estamos coartando el tema de la educación, etc., etc. Yo les decía, vamos, no hay que ceder, no hay que ceder. Si ya aguantamos una semana, ahora nos aguantemos a lo demás. Y como nosotros sacamos los resultados en periodos vacacionales, pues justo la estrategia es para que no sacarlos apegados ya cuando van a empezar las clases para que no haya ninguna situación ahí. Y bueno, pues dicho y hecho, o sea, no hay ninguna manifestación que aguante lluvias, sol, cierre de calles, porque también es complicado eso. Y bueno, pues en algún momento se cansaron y dijeron, ahí nos vemos. Ahora nos cierran por el tema de la Ceneval, de la Comipems, pero bueno, pues también hay que aguantar, no hay que ceder y hay que tener los pies bien firmes y sumarnos y sobre todo pues dar la confianza y que nuestras autoridades pues estén meramente convencidas de los cambios que se tienen que hacer, que son muy necesarios hoy en día, ¿no? No sé si hay alguien más. Bueno, pues creo que… Muy bien, bueno, pues en el 2022 nos certificamos y una de las que teníamos que hacer es, vamos a certificar nuestros procesos. Hoy en día ya estamos en la segunda. Nosotros evidentemente teníamos que tener un examen de admisión que pudiera atender a personas con capacidades diferentes. Empezamos a manejar todo eso, buscábamos cómo le hacía la UNAM, porque también se trata de revisar qué es lo que hace. La UNAM no lo hace en línea, pero sí tiene procesos muy bien acreditados. Y una de las cosas fue, vamos a ver cómo lo están haciendo y ahora acreditarlo. En el 2022 que nos aventamos el proceso de admisión en línea, en noviembre de ese año recibimos nosotros nuestra certificación para que pudiéramos nosotros seguir operando de la mejor manera, ¿no? Porque evidentemente eso es lo que nos hace. Acreditarnos es decir que estamos haciendo bien todos nuestros procesos. Ahorita ya estamos en proceso también de seguir manteniendo la acreditación. Entonces, bueno, pues tuvimos que estar en todo y eso nos permitió mejorar mucho de lo que estábamos nosotros haciendo. Entonces, insisto, el atreverse, el que trabaja se equivoca, yo creo que eso siempre… Pero el que no se quiere equivocar es porque no quiere trabajar y no quiere hacer las cosas diferente. Entonces, así lo tuvimos que hacer. Hoy en día estamos por volver a certificar para no perder la certificación y bueno, pues es lo que tenemos que seguir trabajando para no perderla y para seguir mejorando en todos nuestros procesos. Que insisto, en esta tercera aplicación, bueno, después de 2 años ya pude descansar, ya no fui a la aplicación, la pude ver de una manera remota, la directora de la DAE pues era la que estaba ahí muy atenta, pero fue un proceso muy sano. Ahora estamos haciendo en el instituto 2 procesos al año, antes era uno solo, porque nosotros le llamamos periodos pares y periodos nones, agosto, diciembre y enero, junio. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marco Sosa. Te vamos a dar un reconocimiento a nombre de ANUYESTIC y de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por la interesante plática. Le digo, creo que aprendimos mucho y por ahí nos vamos a contactar después para compartir experiencias. Sí, le digo, es uno de nuestros retos también de la Autónoma de San Luis. Queremos empezar a hacer cosas en línea.